FDH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de las diferentes emisoras alrededor del mundo y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo dos visitas muy especiales en el programa, Mateo Bixby y Susana. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien. Gracias por la oportunidad de estar contigo, Natán. Sí, gracias. Gracias por acompañarnos. Están aquí en Coajimalpa, están aquí en Fish Studios, en persona. En vivo y en directo. Cuéntenos nada más brevemente un poquito acerca de ustedes, del ministerio que tienen, dónde están, qué es lo que hacen. Pues estamos en Monterrey, México. Servimos en la Universidad Cristiana de las Américas. Llevamos 20 años sirviendo ahí, en ese lugar. También soy pastor de Iglesia Bautista de la Gracia, uno de los pastores de la iglesia. Y hay algunos otros ministerios, quizás Susana puede comentar algunos de esos. Sí, tenemos un podcast que se llama Crianza Reverente. Tenemos casi 3 años con ese podcast, pues intentando edificar a las familias cristianas alrededor del mundo para que críen a sus hijos delante del Señor. Vamos a hablar creo que un poquito más acerca de eso para que sepan más de cómo encontrarlo y escuchar pues todo lo que han estado haciendo, ya casi 100 programas, ¿no? Sí, así es. Entonces hay mucho material ahí y hoy queremos hablar acerca de este tema de la crianza de los hijos, que ha sido uno de los temas que más han desarrollado, ¿no? En el programa que ustedes hacen. Sí. Y pues uno de los temas de más interés, porque pues claro, los que somos padres queremos saber cómo educar a nuestros hijos de acuerdo a la palabra de Dios, y es un proceso difícil, ¿no? Sí. De aprender y pensar qué tengo que hacer, qué estoy haciendo mal, qué tengo que corregir. Entonces, uno de los temas de más reto es el tema de los devocionales familiares, ¿no? Eso es algo que a veces no es tan fácil. Entonces, háblanos un poquito acerca de esa parte, de cómo podemos priorizar ese tiempo como familias. Creo que lo más importante es reconocer la importancia que la Biblia misma pone sobre el devocional familiar. Es algo que creo que nos lo han enseñado. A veces le han dado un énfasis quizás un poco incorrecto, pero la Biblia sí enfatiza la responsabilidad que yo como padre tengo de instruir a mis hijos en el camino del Señor. Incluso uno de los versículos más citados en Proverbios 22:6, que nos dice que instruyamos a nuestros hijos en su camino, y a veces hemos torcido ese versículo para decir que es como, no sé, como una garantía. Si yo hago lo que me toca, es una garantía que mis hijos van a amar al Señor y van a salir bien como yo quiero que salgan. Y no es exactamente lo que dice el versículo, pero el versículo sí nos indica que tenemos una influencia muy, muy grande sobre nuestros hijos, y si les instruimos como debemos, no es una promesa universal, pero sí hay una mayor probabilidad de que mis hijos van a querer agradar al Señor en sus propias vidas también. Yo creo que Deuteronomio 6 también nos habla de simplemente estar hablando la palabra cuando vamos por el camino, cuando estamos en nuestra casa, cuando nos levantamos. Y creo que podríamos tomar eso de muchas maneras, pero creo que hay que tomarlo de muchas maneras. Entonces, las mamás pasamos mucho tiempo con los niños cuando están chiquitos, ¿verdad? En casa. Y sí, hay algo continuo, pero eso no debe reemplazar un esfuerzo específico, una prioridad donde nos sentamos como familia. Lo ideal es toda la familia, pero también vivimos en un mundo roto donde hay los horarios no siempre funcionan y hay bien. Unidades familiares que no están completas. Claro. Yo sé no está que el papá a lo mejor. Sí, muchas mamás también mamá tienen esa duda, pero creo que lo que importa es el esfuerzo, porque ¿qué comunica a mis hijos cuando yo digo detenemos todo, nos sentamos y leemos la Biblia? ¿Qué estoy comunicando o qué está comunicando mi esposo? La Biblia, la palabra de Dios es importante. Y más que todas las cosas extracurriculares que podríamos hacer, hay que estar en la palabra. Pero creo que algo clave es que tiene que ser parte de un estilo de vida centrado alrededor de la palabra. Porque creo que lo que ha pasado muchas veces, haz el altar familiar
y tus hijos salen bien. Pero el resto de la vida se vive pues en materialismo o la asistencia a la iglesia no es tan prioritaria. O sea, hay muchas, como que nuestras vidas contradicen lo que estamos diciendo a nuestros hijos. Y es lo que dice Deuteronomio 6, ¿verdad? Es constantemente, es por el camino, estando en tu casa. Entonces no es solo un evento de quizás 15, 20, 30 minutos en la casa, sino todo el día. Y luego si reforzamos eso, sí, con el tiempo específico dedicado a la palabra de Dios, va a ser muy poderoso. Pero si no tenemos uno o el otro, vamos a perder mucho del impacto que podemos tener en la vida de nuestros hijos. Claro, claro. Y es el tema que dicen, o sea, prioridades. ¿Cómo estamos mostrando nada más prioridades? Si algo es importante, haces tiempo para eso. Sí. O sea, si algo es importante para ti, no importa qué tan complicado sea, vas a encontrar la manera de hacerlo. Y eso es lo que tienes que comunicarles, es que a veces no va a ser fácil, a veces va a ser todo un reto, pero si es importante, entonces vas a encontrar algún momento para darle su espacio. Sí. Sí, y muchos padres sí tienen prioridades que nunca se dicen, pero que los hijos saben muy bien. Claro. Incluso a veces contradicen las prioridades que sí decimos tener, pero en la práctica es otra cosa. O sea, los hijos ven que si hay partido del América o de los Tigres o de donde tú... Claro. O sea, si hay partido, se busca la forma de verlo. Sí, sí. Esa es una prioridad. Sí. Y no digo que esté mal que la familia tenga su equipo y que le vamos, pero si siempre hay prioridad, hay tiempo para eso. Pero sentarnos a leer la Biblia juntos o incluso ir a la iglesia no lo es. Entonces, sin palabras, estamos comunicando prioridades a nuestros hijos. Claro. Y eso creo que es la gran importancia de tener un tiempo devocional familiar. Yo he descubierto que parte de la clave a lo mejor, y ustedes díganme qué piensan sobre esto, es que no tiene que ser algo muy largo. Sí. O sea, no es que vamos a sentarnos por 2 horas y hacer una hermenéutica del texto y buscar en el griego. Porque eso obviamente sí va a hacer que pueda ser algo que hasta sea tedioso para los hijos, ¿no? Sí. Y que puede ser algo corto, pero que sea consistente. O sea, que sea constante. Esa es la clave realmente, no que sea largo, sino que sea constante, ¿no? Sí, estamos No sé. muy de acuerdo. De hecho, nosotros en nuestra práctica familiar, el devocional lo hacemos después de la comida al mediodía. Hasta este último año donde nuestros hijos ya no han estado en la casa tanto, pero ha sido siempre el patrón. Después de la comida, antes de limpiar la mesa, nos sentamos ahí todavía en la mesa y tenemos nuestro devocional familiar y normalmente no dura mucho, no dura 1 hora ni mucho menos, quizás 10, 15 minutos, luego oramos juntos, pero esa práctica permite que sea constante, porque si va a ser 1 hora larga, ¿dónde vamos a encontrar todos los días 1 hora tiempo, para eso? Sí. Además, ¿qué vas a decir por 1 hora entera? Sí. Hasta los pastores que nos va bien la verborrea y hablar simplemente al aire todos los días, 1 hora es mucho tiempo y como decías, es muy pesado, especialmente cuando tus hijos son más pequeños, o sea, no aguantan ese tiempo. Y creo que algo que puede ayudar mucho con la perspectiva, creo que tradicionalmente en algunos círculos cristianos se sentía que era casi como una enseñanza de papá hacia hijos o de mamá hacia hijos. Pero si nuestros niños están en la iglesia, reciben su enseñanza de escuela dominical, escuchan las predicaciones, a veces el devocional familiar es una oportunidad para interactuar alrededor de la palabra en lugar de solamente recibir. Entonces, creo que si podemos cambiar ese chip un poquito y pensar en abrir la palabra, sí, mamá o papá la va a leer, pero no es yo leo, yo te explico, tú escuchas y tú obedeces, es ¿qué piensas de lo que acabas de escuchar? ¿Escuchaste algo acerca de Dios? ¿Escuchaste algo acerca de alguna actitud que tú también tienes? Entonces ¿qué personajes hay? ¿Qué está haciendo esa persona? Y entonces
dependiendo la edad, ¿verdad? Hay conversaciones muy claro. sencillas que se puede tener con niños más pequeños y ahora con nuestros adolescentes, sí, a veces tenemos discusiones hasta teológicas y nos sorprenden con sus preguntas. Sí. Pero en parte es por el hábito de que siempre era leer algo, pero interactuar alrededor de eso en lugar de sermonear. Claro. Porque sí hay lugar para instrucción, ¿verdad? Para sermones. Pero creo que esta es una oportunidad de escuchar los pensamientos de nuestros hijos. Exacto. Y de repente salen con algo y te das cuenta, creo que mi hijo no ha entendido el evangelio, o creo que mi hijo no ha entendido cómo Dios se relaciona con él, o mi hijo no ha entendido realmente el pecado. Pero es porque lees algo, la verdad ilumina, y entonces hay lugar para preguntas e interacción también. Yo tenía una experiencia interesante con mi hijo, el más grande, Ian. Él en algún momento empezó a interesarse en estudiar el sermón que iba a haber el domingo o el miércoles en nuestra iglesia antes de que se diera, para ver cómo yo daría ese sermón, ¿no? Entonces él estudiaba el pasaje. Él estudiaba el pasaje y sacaba comentarios y todo, y veía cómo él... Qué bueno. Entonces escuchaba el sermón. Entonces yo empecé a tener conversaciones con él después de cada sermón sobre qué pensaste sobre el sermón, qué habrías dicho tú diferente. Y eso a él lo empezó a motivar a seguir con esa práctica, porque se dio cuenta que estas conversaciones ya eran oportunidades para que él pudiera realmente pensar él mismo en el texto y luego tener una conversación acerca de cosas que él estaba observando y a la veces cosas que él decía. Él dijo algo que yo no había pensado sobre el texto y fue esto. Entonces yo empecé a tener estas conversaciones con él, muy breves, pero nada más de reflexión, de análisis sobre el pasaje que está predicando. Muy bien. Sí. Entonces como que siento que hay muchas dinámicas diferentes que se pueden dar, donde lo importante es estar teniendo conversaciones con nuestros hijos acerca de la palabra, ¿no? Donde estás viendo que hay una meditación constante en que dice la palabra y poder platicarlo, ¿no? Sí. Como familia. De hecho, hacemos eso un poquito diferente, pero en nuestra familia todos los lunes el devocional familiar es un repaso del sermón del domingo. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron los puntos principales del sermón? Claro. ¿Cuáles fueron algunas aplicaciones que nos llegan a nosotros? Intentamos hacerle esa pregunta, okay, ¿tú qué aprendiste? O sea, para ti, ¿qué fue la lección que captaste? Y eso refuerza lo que hemos escuchado el domingo, lo hace un poquito más práctico y nos da la oportunidad para aclarar si hubo alguna duda o confusión con algo que se dijo también. Exacto. Y eso enfatiza el poder de la palabra, porque creo que una de las grandes razones por estar teniendo devocionales familiares, por ir a la iglesia a escuchar la predicación o por motivar a nuestros hijos a su devocional personal, es porque creemos en el poder de la palabra, ¿no? Para transformar. ¿Qué queremos los padres? Que nuestros hijos cambien. Claro. Que maduren, que dejen de hacer ciertas cosas, que empiezan a hacer otras cosas, los deseos que tenemos. Pero ¿qué va a producir eso en ellos? Va a ser, a fin de cuentas, la palabra. Entonces, el domingo ellos escuchan una predicación. Usamos esto también para motivarles a que tomen apuntes. Porque ¿cómo vas a repasar el sermón el lunes? Si ya no te acuerdas. Entonces algunos van a decir, no, yo me voy a acordar. Y sobre todo prestar atención, porque sabemos que es una lucha para adolescentes o niños prestar atención. Y en nuestra iglesia los pastores hacen un esfuerzo porque, por ejemplo, los puntos principales estén en la pantalla. Eso ayuda a los niños, a los jóvenes, a los adultos saber qué apuntar, a poder saber que sí apuntamos bien los puntos, ¿verdad? Porque a veces estás de que, ¿pero qué fue? ¿Qué punto fue? Eso ayuda. Pero luego es como esa continuidad que queremos dar. Queremos que nuestros hijos realmente crean que esa palabra que escucharon el domingo puede transformarles de lunes a sábado. Y esa es una manera. Hay que muchas no es algo maneras. solamente del domingo, donde Exacto. El domingo es el día que escuchamos la Biblia y donde ya nos te olvidas ponemos cristianos, ¿no? y te olvidas de lo que se dijo durante la semana y otra vez el domingo regresas a escuchar. Sí. Esa es una opción para un devocional familiar. Pero hay otras. O sea, a veces algunas familias deciden, todos vamos a leer la Biblia. Quizás todos vamos a leer el Nuevo Testamento en un año.
Entonces estamos siguiendo el mismo plan de lectura personal, Claro. pero 2 o 3 veces a la semana en el devocional familiar o una vez compartimos qué estás aprendiendo tú. Claro. Mira, todos vamos en Lucas. ¿Qué estás aprendiendo tú? O sea, hay muchas maneras. No siempre tiene que ser mamá o papá prepara un devocional. Claro, Realmente claro, que ellos- no tiene que ser así. Y algo que estás diciendo que es importante es el tiempo personal también. Ujú. Porque obviamente nuestros hijos en algún momento ya no van a estar en la casa y a lo mejor todavía no se casan, viven solos por alguna razón y entonces ellos van a tener que tener su propia disciplina para hacerlo ellos mismos. Sí. Y eso ya debe de empezar ahorita, ¿no? O sea, no debes de esperar a que ya estén solos para que ellos empiecen a estudiar la Biblia por su cuenta. Entonces, creo que sí es importante fomentar ambos, ¿no? O sea, el devocional familiar Sí. y también el devocional personal, Ujú. que cada quien puede estar. Yo he descubierto que con mis hijos van teniendo como diferentes intereses o diferentes maneras un poquito de hacer su propio. Sí. O sea, uno me dice, yo quiero estar estudiando romanos porque eso es lo que estamos estudiando con los jóvenes, ¿no? Y Ujú, otro ujú. dice, yo estoy leyendo este libro que me está llevando a ciertos pasajes y estoy estudiándolos. Entonces, cada quien está un Sí. poquito con cosas diferentes a veces, pero está bien y vamos Ujú. teniendo estas conversaciones Ujú. sobre qué están estudiando. Y eso permite también que fuera del devocional familiar podamos tener esas conversaciones. Yo ahora mismo, David y yo somos los únicos dos que vamos a la escuela por la mañana. Antes Ajá. éramos pues David, Ana y Aarón, ¿verdad? Pero Ana y Aarón están en el dormitorio ahora en la universidad, entonces ahora quedamos David y yo. Ajá. Y a menudo, no todos los días, pero todas las semanas, por lo menos en alguna ocasión, le pregunto a David, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás aprendiendo en tu propia lectura? Ujú. Y a veces me dice, pues es que no he leído los últimos días, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ok, pues una oportunidad para recordarle. Y Claro. otras veces dice, pues es que ayer leí esto, o esta mañana leí este otro pasaje, y esto es lo que aprendí. Y es parte de eso de estando literalmente en el camino, Claro. porque estamos camino a la escuela, tenemos esa conversación espontánea. Ahora, yo hago el esfuerzo por tener esa conversación, pero es parte de que él vea la importancia de la palabra. Y creo que cuando nuestros padres se interesan en lo que nosotros estamos leyendo, Ujú. estimula nuestro propio interés Claro. en lo que estamos leyendo también. Claro, porque no se trata nada más de decir, ¿estás leyendo? Y sí, estás leyendo, qué bueno, ¿no? Y Palomita, ya, palomita, sí. como decimos. Sí. Ajá, que ya cumpliste. Exacto. Sí. Sino que haya una dinámica de conversación siempre de ¿y qué estás leyendo? ¿O qué piensas de lo que estás leyendo? ¿Cómo Y, podemos? y porque confiamos en que eso es lo que nos va a transformar. Sí, exacto. Y creo que es fácil tener una perspectiva de la vida cristiana de que son deberes, Ujú, ujú. mis deberes como buen cristiano. Pero realmente no encontramos eso en la Biblia. Encontramos un Dios que se relaciona con nosotros, que nos ha salvado por medio de su Hijo y quiere que florezca una relación. Entonces, lo mejor que mi hijo puede tener en el momento que llega a irse de mi casa y formar su propia familia es una relación vibrante con el Señor y que la palabra de Dios es central en eso, tanto en la iglesia como en su propia vida, como en la vida familiar. Todo va junto. Lo que estamos tratando de evitar, y creo que como padres siempre tenemos eso como en el fondo, ¿no? De pensar, no quiero convertir esto en legalismo, no quiero que mis hijos sientan que estoy nada más poniéndoles estas reglas y cómo ser buenos cristianos o sentirse muy santos, ¿no? O sea, y entonces tratamos de luchar contra eso, pero a veces eso es lo que nos lleva a ser demasiado relajados también. O sea, como no queremos imponer reglas y hacer sentir que son nada más tradiciones cristianas, a veces eso nos lleva y ese es mi caso, ¿no? O sea, no soy lo suficientemente disciplinado con mis hijos porque tengo la tendencia a tratar de que debe de salir de ustedes y ustedes deben de quererlo. Entonces, creo que ese balance es difícil, ¿no? Sin duda. Definitivamente. Creo que todas las áreas de la vida cristiana, Sí, ¿no? Y sí, luego sí, trabajando con otras personas, con nuestros hijos, es muy fácil simplemente que sea esa rutina, esa obligación. Y mi propia perspectiva de la vida cristiana
influye mucho en cómo estoy viendo el devocional familiar. Porque yo he hablado con muchos padres que sienten que si yo cumplo fielmente, entonces es una garantía para la vida de mis hijos. Sí. Y ese legalismo no es lo que la Biblia describe. Sí, claro. Entonces necesitamos, una de las cosas que creo que ayuda es que sea mucho más interactivo. Como hemos comentado, los 3 elementos que buscamos tener nosotros en nuestro devocional familiar es instrucción acerca de la Biblia, algo que sale directamente de la Biblia o de un libro que habla de lo que enseña la Biblia, luego conversación y oración. O sea, esos 3 elementos siempre los queremos, ¿no? Instrucción, conversación Pero a veces y oración. La instrucción son 2 versículos de Proverbios. Sí. O sea, a veces es cortito. Sabemos que solo tenemos unos minutos porque hoy toca un ensayo, no sé qué. Entonces, 2 versículos de Proverbios, una conversación de 5 minutos y ¿cuáles son las peticiones? Y oramos. Y otros días es más extendida el tiempo de instrucción. Sí, hemos visto que a veces nosotros decimos, bueno, vamos a leer este pasaje y llegamos al primer versículo y el resto del tiempo es solo ese versículo porque tocó un tema que es apropiado para la vida de uno de ellos y es o que le recordó de algo y en la escuela pasó esto. Un amigo me dijo, ¿qué piensas, papá? Pero ¿qué está pasando? Están saliendo las dudas, las inquietudes que ellos tienen y la palabra está tratando esas inquietudes. Claro, claro. Entonces, y de repente son 45 minutos después. Y de que vamos a llegar tarde, pero no importa. Bueno, hay que correr, ¿no? Pero a veces es 10 minutos, 2 oraciones, porque normalmente oramos varios de nosotros. Y ya está. Y podemos decir, el día de 45 minutos, ese fue un día especial donde Dios sí obró. Dios también obró en el día de los 10 minutos donde parece que no pasó nada, porque poco a poco estamos impregnando su mente de la palabra de Dios, están viendo las prioridades que hay en nuestros corazones y esto empieza a saturar también su corazón. Estás como creando una cultura familiar, ¿verdad? Y eso requiere tiempo y disciplina, como dijiste, disciplina, pero flexibilidad. Porque mi meta es crear una cultura familiar centrada alrededor de la palabra que lleve a mis hijos a confiar en la palabra y en Dios. Entonces, yo pensando que pueden estar escuchando algunas personas que tienen niños muy pequeños. Obviamente, si tus niños están muy pequeños, tú puedes empezar con el hábito, incluso antes de que realmente ellos vayan a comprender mucho. Puedes tener una buena Biblia para niños que cuentan las historias muy básicas y actuar, o sea, si ellos quieren actuar, yo voy a ser Jonás y me voy a meter debajo del mueble porque ese va a ser el pez. O sea, hay muchas cosas que se puede hacer, pero el punto cuando están chiquitos es que tú y ellos crean el hábito. Nosotros tenemos algunas familias en la iglesia que tienen hijos que apenas están empezando a hablar. Y usan este catecismo para niños, uno que Memorizan, se llama ¿Quién me hizo? Y entonces son preguntas y respuestas. Son muy sencillas, muy básicas, ¿no? ¿Quién me hizo? Dios, ¿no? Y entonces, y eso es una actividad que hacen entre padres e hijos y es muy genial, divertida inclusive para los niños, pero realmente están aprendiendo. Y luego, en quizás 1 año o 2... esas respuestas que se han memorizado van a hacer que surjan preguntas. Claro. Es que en la escuela me dijeron que Dios no me hizo. Sí. Ok, claro. Ahora hay una oportunidad para tener una buena conversación. Exacto, sí. Realmente hay muchas maneras de hacerlo. Y lo que yo pienso es que no debemos, ¿cómo se dice? Permitir que el método sea el obstáculo. O sea, nosotros muchas veces hemos simplemente abierto la palabra. Aun cuando estaban más pequeños, vamos a leer el libro de Santiago. Entonces leemos algunos versículos, claro que no entienden todo, pero tratamos de llevar una continuidad y hoy toca el siguiente y pues no es nada grande. Y yo he descubierto que con mis hijos, al verlos ir creciendo, hay cosas que en su momento no entendían, pero de repente llega el momento en que empiezan a preguntar o empiezan a entender cosas y no hay prisa. O sea, dejé que solitos también fueran pensando y asimilando cosas y llegó el día en el que
empezamos a tener estas conversaciones. Tú sabes que me gusta hablar de escatología, ¿no? Y todo eso, pero mis hijos nunca me entendían nada de lo que les decía y a veces tenían preguntas, pero ahora ya más recientemente ya, ahora sí dicen, creo que sí entiendo de lo que estás hablando, ¿no? Creo que ya está bien, o sea, es algo que gradualmente va a ir saliendo y llega el momento en el que ya puedes ir teniendo otro tipo de conversaciones con ellos. Sí. Y es emocionante ver eso, ¿no? El crecimiento, el desarrollo en la vida de tus hijos. Emociona, sí. Interés en cosas espirituales. Sí. Y creo que muchas familias cristianas crecen los hijos y como que la vida espiritual es un cajón, ¿verdad? Y a veces pueden estar creciendo y los padres realmente no están participando en ese crecimiento. Pero es un gozo para los padres poder participar. Y es un gozo para mí, por ejemplo, que mis hijos lleguen de la reunión de jóvenes hablando de lo que aprendieron, porque hay otros también que les instruyen. Pero yo quiero compartir en eso. Entonces, el hábito del devocional familiar, donde no solamente se le sermonea a los niños, sino se interactúa, provee un ambiente donde los niños tienden más a hacernos las preguntas que tienen a nosotros y eso nos da más oportunidad de participar en su crecimiento. Y yo diría que no pasa nada si tienes que decir, no sé. Claro. Sí. No sé. Y ese es el caso de muchos papás en la iglesia. Pues no sé. Mejor pero decir no sé que dar una mala respuesta. No tratar de aparentar un conocimiento que no tenemos. Entonces es muy bueno que nuestros hijos nos vean diciendo, no sé, vamos a investigarlo juntos. Claro. Vamos y eso pasa mucho en la iglesia, O sea, padres que vienen y se acercan y dicen, oye, mi hijo me preguntó esto. ¿Tú qué le dirías? Porque yo no sé qué decirle, ¿no? Entonces, empiezas también a tener conversaciones con otros padres sobre estas preguntas que los hijos tienen y nos ayudamos también entre padres, ¿no? Sí, claro. Pues es parte de... No necesitamos que nuestros hijos nos vean como los expertos de la Biblia, no. Lo que necesitan nuestros hijos es vernos como los que tienen hambre de la palabra y confiamos en la palabra. Entonces, los traemos con nosotros en esa jornada de toda la vida ir creciendo en el conocimiento de Dios y su palabra. También otra cosa que hemos hecho también como familia, y esto lo hacemos como juego, ¿no? O sea, tenemos estas tarjetas de preguntas bíblicas y tratamos de hacer un poquito ahí de concursos de preguntas de la Biblia, ¿no? Y obviamente mis hijos dicen, tú no participes, nomás es entre nosotros, pero pero también ahí se dan cuenta a veces de qué cosas no sé, ¿no? O sea, esa pregunta está muy difícil, no sé cuál es la respuesta, pero esas también son dinámicas divertidas que se pueden tener en familia y que también estás aprendiendo. Pues creo que esto ha sido una conversación muy buena para animar a los padres en este proceso tan complicado a veces que podemos tener de cómo realmente priorizar con nuestros hijos. Tan difícil hacer eso. Y porque pues, si nosotros mismos no estamos teniendo prioridades en nuestras vidas, ¿cómo vamos a enseñarles a ellos o tener tiempo de prioridades como familia? Entonces, espero que esto haya animado a todos los que nos están escuchando hoy a buscar maneras de poner la Biblia al centro de cada hogar. Y creo que se ve ligeramente diferente en cada hogar. Sí, claro. Los horarios, el tiempo, los métodos. A veces mamá lo va a tener que hacer porque papá no está, pero eso es la situación, claro. Adelante. Claro. Y ahí es donde también la iglesia tiene muchas maneras de apoyar y de también ser un recurso adicional, ¿no? En algunas familias. Pues gracias, Mateo, gracias, Susana, por este tiempo y por este programa que pudimos platicar sobre este tema tan importante. Gracias por la invitación. Nathan. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron hoy con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Nathan Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.